Ok, para la clase del día de hoy vamos a revisar las funciones, o bueno, relaciones, mejor dicho, trigonométricas inversas. Ya vamos a ver ahora, en este momento, por qué llamamos relaciones a estas funciones, que bueno, sí son funciones si es que hacemos unas ciertas cosas en el dominio, o hacemos unas cuantas restricciones para el dominio del rango, pero bueno, vamos a ver cómo sería esta situación, pues, ¿no? Ahora, primero hay que recordar qué era una función inversa, pues, ¿no? Se supone que una función inversa, bueno, recordando rápidamente lo que se veía en relaciones y funciones con conjuntos, si yo tengo una función cualquiera, aquí yo tengo un conjunto A, aquí tengo un conjunto B y tengo una función f, vamos a suponer que aquí tengo A, B, C, acá 1, 2, 3, se supone que esta va a ser una función cualquiera, pues no. Y la función inversa era simplemente el camino de regreso. Es decir, que aquí vamos a tener la función inversa, aquí 1, 2, 3, acá A, B, C. Y si es que antes yo iba desde A hasta 2, ahora voy desde 2 hasta A. Si antes iba desde B hasta 1, ahora voy desde 1 hasta B. Si antes iba de C hasta 3, ahora voy de 3 a C. Y eso era todo prácticamente con respecto a una función inversa. Adicionalmente, ¿qué se decía? Bueno, de este pequeño gráfico se podía concluir lo siguiente, que para que exista la función inversa, la función original debe ser biyectiva. ¿Sí? Esa era la primera condición que se concluía, ¿verdad? Cuando revisábamos este tema, que la función original debe de ser biyectiva. Entonces, por ejemplo, si es que no era biyectiva, yo decía, pues no, yo concluía en este caso de que no se podía sacar la inversa. ¿Sí? Porque, por ejemplo, bueno, en este caso yo decía, pues no, es inyectiva. Si es inyectiva, es sobreyectiva, también es sobreyectiva. Bueno, es inyectiva porque están relacionados uno con uno y es sobreyectiva porque todo el conjunto llega a estar relacionado. Entonces, aquí sí se podía decir, como era inyectiva y sobreyectiva, sí se decía que esto era una función biyectiva, correcto. Y como era biyectiva, yo podía determinar su inversa. Pero bueno, eso era con respecto a conjuntos, pues no. Bueno, siguiendo con este análisis, ¿qué más podríamos decir? Bueno, por ejemplo, si aquí me invento una función ABC, 1, 2, 3, la misma, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, voy a hacer una función que no sea, a ver, que no sea biyectiva. Por ejemplo, en este caso, esta función es inyectiva. Aquí diría que no, porque aquí están llegando dos elementos. Es sobreyectiva. Tampoco sería sobreyectiva porque aquí no está llegando ningún elemento, ¿cierto? Y obviamente ya no sería biyectiva. Entonces, ¿qué se concluye aquí? Que como no era biyectiva, yo no podía determinar la función inversa. En este caso, no existe. Ahora, para yo poder asegurar esto, bueno, ¿por qué se decía que no existe? En este caso se decía que no existe porque, bueno, si yo colocaba, por ejemplo, que el conjunto B, 1, 2, 3, acá A, B, C, acá de A hasta 1, de 1 hasta A, de B hasta 1, de 1 hasta B, de 2, de C hasta 2 y de 2 hasta C, pues, ¿no? Entonces, esto de aquí se decía que no es función. ¿Y por qué se concluía que no era función? ¿O por qué se decía que no es función? Porque, bueno, para que sea función, todos los elementos del conjunto de partida deben estar relacionados. Y en este caso, el elemento 3 que está aquí no tiene una relación con un elemento del conjunto A, sería, pues no, no se está relacionando. Y adicionalmente también se comentaba de que todos los elementos del conjunto de partida deberían tener una única flecha y en este caso tenemos dos. Entonces, esto definitivamente no es función. Ahora, ¿por qué recuerdo todo esto? ¿Para qué hago todo este análisis? Porque si es que yo tengo una función, bueno, aparte de eso, pues no, bueno, siguiendo con este detalle, muy aparte de que la función tiene que ser biyectiva, también se decía, a partir del análisis solamente de este gráfico, se podría decir que el dominio de la función original, ¿cierto? Este conjunto de partida que está acá, ABC, iba a ser igual al rango de la función inversa, ¿sí? Iba a ser igual al rango de la función inversa. Y obviamente, pues no, este conjunto de partida va a ser igual al conjunto de llegada. ¿Qué más se podría decir? Que el rango de la función original va a ser igual al dominio de la función inversa, ¿cierto? Entonces, el rango de la función original va a ser igual al dominio de la función inversa. Y listo, de esa manera sacábamos aquí nosotros las tres reglas para estas funciones inversas. Ahora, ¿qué más podríamos concluir de todo esto? Bueno, ya llevando todo este análisis o todo este detalle, vamos a llevarlo ahora a lo que nos interesa para esta clase, que son las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si es que antes a mí me decían
el seno de x va a ser igual a, bueno, vamos a darle un valor. El seno de 30 grados va a ser igual a un medio. Si antes yo decía el seno de 30 grados va a ser igual a un medio, ¿cómo sería aquí la función inversa? Yo tendría que decir que el seno a la inversa, ¿verdad? Se supone que ahora todo lo que es el conjunto de partida se vuelve conjunto de llegada y todo lo que es conjunto de llegada se vuelve conjunto de partida. Es decir, que ahora aquí, por ejemplo, en una función trigonométrica cualquiera, yo obtengo como argumento, o yo tengo que colocar aquí como argumento un ángulo cualquiera, en este caso un valor conocido, solamente para explicarlo, pues no. Y la respuesta que voy a obtener acá va a ser un número. En este caso, bueno, sería un medio, pues no. Y de igual manera acá, si yo saco la función inversa, aquí tengo que colocar como argumento lo contrario. Tengo que colocar aquí, en este caso, un número, ¿sí? Y la respuesta me tiene que dar como resultado un ángulo. ¿Ok? Entonces aquí yo diría seno inverso, ¿verdad? De un medio, ¿cuánto debería ser? Aquí la respuesta debería ser de 30 grados, ¿sí? Esa es más o menos el análisis que hay que realizar cuando sacamos las funciones trigonométricas inversas. Ahora, aparte de colocar aquí el valor de -1 como exponente para denotar que estamos hablando de una función inversa, también se suele, o sea, esto aquí no se suele colocar porque puede tender a la equivocación o podemos equivocarnos y decir, ah, ya, seno a la -1 es 1 sobre seno, ¿cierto? Y podríamos aquí cometer algunos errores. Entonces, para evitar esta nomenclatura de colocarle este -1 acá arriba, lo que se suele hacer es colocar la palabra arco, es decir, arco seno de un medio en este caso. Entonces, cuando ustedes vean aquí las tres siglas ARC, que significa arco, quiere decir que estamos sacando la función inversa de esa función trigonométrica. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la función, bueno, aquí vamos a poner un pequeño cuadro. Si yo tengo por aquí la función original, que por ejemplo sería el seno de x, su función inversa, en este caso sería el arco seno de x. ¿Ok? Si yo tengo por ejemplo la función coseno de x, su función inversa sería el arco coseno de x. Así de fácil. Si yo tengo, por ejemplo, la función tangente de x, su función inversa sería el arco tangente de x. Si tengo la función cotangente, entonces la función inversa sería arco cotangente de x. ¿Qué más? La función secante. La función original, su función inversa sería el arco secante de x. ¿Ok? Y también asimismo con la cosecante de x, la función inversa sería arco cosecante de x. Así de fácil nosotros podemos colocar la nomenclatura de la función original, bueno, en este caso la función original trigonométrica, con su respectiva inversa. ¿Sí? Y bueno, ahora aquí también nos estaremos preguntando, pues no, si yo analizo, por ejemplo, la función, la más fácil de todas, la primerita que vimos en la clase anterior, por ejemplo, la función seno. Si ustedes analizan la función seno, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de que esta función seno, bueno, más o menos era así, ¿cierto? Más o menos era así, y bueno, ahí se va para más infinito y menos infinito. Esta función seno que ustedes observan en este momento, si analizamos, ya nos podemos dar cuenta que esta función seno no es biyectiva. No es biyectiva, ¿por qué no es biyectiva? Porque si es que yo trazo, por ejemplo, aquí una línea horizontal, ya choca en más de un punto, y como está chocando esto en más de un punto, ya puedo concluir de que no es inyectiva. Y como no es inyectiva, entonces, como no es una función inyectiva de entrada, ya puedo concluir de que no es biyectiva. Entonces, ¿qué podríamos nosotros intuir o sacar como conclusión directamente? Que como esto de aquí no es una función biyectiva y según lo que acabamos de revisar y recordar, solamente se puede sacar una función inversa si es que la función original es biyectiva. Yo podría decir que todo lo que he estado haciendo hasta el momento estaría mal, pues no, no podríamos hacer eso ahí porque se supone que no se puede sacar una función inversa de una función que no es biyectiva, pues no. Pero para poder evitar este pequeño inconveniente o para evitar este pequeño problema, se hace una restricción en el dominio, ¿sí? Se hace una restricción en el dominio. Es decir, que ya no vamos, por ejemplo, a dibujar toda esta función, a toda esta función la vamos a dibujar.
para todo el rango, perdón, para todo el dominio, para todos los reales, sino que ahora vamos a definir esto o vamos a delimitar esto entre dos valores. Bueno, en el caso especial para la función seno, vamos a delimitar esto entre menos pi medios, es decir, desde este punto hasta el punto de pi medios. Entonces, haciendo esa pequeña corrección, haciendo esa pequeña delimitación desde menos pi medios hasta pi medios, ¿sí? A esta pequeña función o a este pequeño tramo de la función seno, a eso que está aquí marcado con negro, si yo analizo esto haciendo la restricción, pues no, en el dominio desde menos pi medios a pi medios y el rango obviamente desde 1 hasta menos 1, o bueno, perdón, desde menos 1 a 1, para esta pequeña porción de la gráfica yo sí podría decir que le puedo sacar la función inversa, ¿sí? Entonces, esa sería la condición o el truco, se podría decir, que hay que realizar para poder determinar las funciones o las relaciones. Bueno, aquí está, pues, ¿no? Se denominaría relación si es que yo no hago la restricción para el dominio. Y bueno, si es que yo ya hago la restricción para el dominio, ahí sí ya podría estar hablando de una función trigonométrica inversa. ¿Ok? Entonces, eso sobre todo es esta dualidad en la palabra función o relación, pues, ¿no? Si es que yo no hago la restricción del dominio, es decir, que si yo coloco todo, estoy hablando de una simple relación, bueno, no sería una función, pues, ¿no? Pero si es que yo ya estoy haciendo esta restricción, que para los ejercicios que vamos a hacer, tenemos que obligatoriamente hablar de una función, es decir, que tenemos que hacer esta restricción para el dominio, entonces vamos a hablar de una función trigonométrica inversa, ¿sí? Pero bueno, en sí vamos a ver en este momento cómo serían esas restricciones para el dominio para obtener acá cada una de las funciones inversas, ¿ok? Con sus respectivas relaciones y bueno, vamos a ir viendo cómo sucede eso de ahí, pues, ¿no? Pero bueno, en sí lo que nosotros tenemos que ver para los ejercicios es justamente esta parte, que en la función original, en una función trigonométrica original, el argumento, ¿sí? De cualquier función trigonométrica, bueno, en este caso he colocado la primera, la más fácil, seno, el seno del argumento, en este caso el argumento siempre debe ser un ángulo y como respuesta nosotros obtenemos una respuesta numérica, o sea, un número cualquiera, pues, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de una función trigonométrica inversa, el argumento que nosotros colocamos en esa función trigonométrica inversa, en esas funciones arcoseno para este caso, pues no, el argumento va a ser un número cualquiera, un valor numérico cualquiera, y la respuesta que vamos a obtener acá va a ser un ángulo. Y bueno, aquí también hay que añadir algo. Por lo general, este ángulo que está aquí, este ángulo que está acá, por lo general se lo suele expresar en radianes. ¿Ok? Esa es la única consideración adicional con respecto a todo lo que he comentado. Pues no, es muy poco común que aquí se coloque 30 grados, sino que por lo general siempre se coloca esto en radianes y se podría colocar, por ejemplo, pi sexto. Pues no, 30 grados es igual a pi sexto. Pero bueno, esas serían las condiciones para poder determinar esa función trigonométrica inversa. Pero bueno, dando toda esta introducción, ahora sí ya vamos a comenzar con toda la parte teórica. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a comenzar en este caso con la relación arco-seno. Esta relación arco-seno, como se menciona acá, está definida como el arco-seno de x, o bueno, simplemente haciendo su simplificación, y igual a arc ARC seno de x, ¿sí? Así se la denotaría o se la denominaría a esta función inversa, arcoseno de x. O también, bueno, hay algunos textos, algunos libros que colocan aquí el menos 1. Ahora, este menos 1, como les comentaba, puede tender a equivocaciones. Puedo yo interpretar esto de aquí en algún ejercicio como 1 sobre seno de x, y para evitar ese tipo de confusiones o ese tipo de malinterpretaciones, es preferible siempre dejar esto expresado como arcoseno, ¿sí? Y bueno, la gráfica de esa relación trigonométrica sería más o menos así. Ahora, como comentaba, pues no, esto de aquí es una relación arcoseno. Esto no sería función. ¿Por qué no sería función? Porque si yo trazo una línea vertical, perdón, trazo una línea vertical y choco esto, bueno, esta función, esta línea choca en más de un punto, yo ya diría, por la regla de la recta vertical, yo diría que esto no es función. ¿Ok? Estamos hablando de que es una simple relación. Pero de nuevo, para evitar ese tipo de inconvenientes, lo que nosotros hacemos ahora es delimitar a esta función, o perdón, a esta relación, a un dominio, bueno, en este caso sería a un rango de pi medios a menos pi medios.
Entonces, cuando hacemos esa delimitación o restringimos el dominio para la función original o como lo quieran ver, o podemos restringir el rango para esta relación, nosotros vamos a tener aquí nuestra función arcoseno, ¿sí? Ya no sería relación, sino que ahora vamos a hablar de una función seno inverso o la función arcoseno. Entonces, como se mencionaba, pues no, si restringimos el dominio de esa función a este intervalo, desde menos pi medios a pi medios, y el conjunto de llegada, bueno, vamos a tener el mismo, pues no, desde menos 1 a 1, vamos a tener una función biyectiva. Y como vamos a obtener una función biyectiva, ahora sí podemos obtener una función inversa. Entonces, aquí tenemos, pues, ¿no? El arcoseno de x, o bueno, seno a la menos 1, como ya habíamos comentado, y su gráfica sería más o menos la que está acá, pues, ¿no? Desde menos pi medios hasta pi medios, y eso es con respecto al rango para esta función inversa, y ahora su dominio sería desde menos 1 a 1. Y nada, bueno, simplemente lo que habíamos quedado, pues, ¿no? Su función o su gráfico. Nada más, ¿sí? Bueno, esto es todo prácticamente con la función arcoseno. De nuevo, aquí tenemos que aprendernos esta gráfica base, ¿cierto? Para poder realizar todas las gráficas o todos los ejercicios con respecto a esta gráfica. Y aquí se aplican las mismas técnicas de graficación. Expansión, reflexiones, movimientos a la derecha, izquierda, arriba, abajo. Bueno, todas las técnicas de graficación que ya hemos revisado se pueden aplicar para esta función que está aquí, pues, ¿no? Pero bueno. Vamos ahora a continuar con la función, bueno, con la relación arco-coseno. De igual manera, ahora se define arco-coseno. Esa función arco-coseno tendríamos más o menos el gráfico así. Todo lo que estaba en X se transforma en Y y todo lo que está en Y se transforma en X. Y tenemos algo parecido a esto. Ahora, para esta función arcoseno, vamos a delimitar nuestro rango, se podría decir, o bueno, nuestro dominio, si tenemos la función original, desde 0 hasta pi. ¿Sí? Ya no vamos a poner desde menos pi medios a pi medios, sino que ahora para la función arcoseno vamos a delimitar esto desde 0 hasta pi, donde nuestra función va a ser solamente este tramo que está acá. ¿Sí? Solo este tramo que está aquí. ¿De dónde? Bueno, aquí así mismo como comentaba, vamos a delimitar de 0 a pi, ¿cierto? De nuevo el intervalo de llegada sería de menos 1 a 1. Y bueno, la función tendríamos de esta manera, pues no, desde 1 para el eje de las x, perdón, desde el 1 para el eje de las x hasta menos 1, bueno, desde menos 1 a 1, y acá desde 0 hasta pi, ¿sí? Y ahí tendríamos en este caso nuestra función inversa, nuestra función coseno inverso, ¿sí? Aquí lo único que podemos denotar es que pasa aquí en este caso por pi medios, ¿ok? Pasa en este caso por pi medios. Y esto sería prácticamente todo, pues, ¿no? Con respecto a la función coseno. Y al igual que en la función seno inverso, lo único que tenemos que hacer es aprendernos esta gráfica, ¿cierto? Tener en la mente ya esta gráfica base. Y con esta gráfica base ya podemos aplicar todas las técnicas de graficación. Reflexiones, movimientos, desplazamientos y todo lo demás, pues, ¿no? Las mismas técnicas de graficación que ya hemos venido aplicando en todas las clases anteriores. La misma idea pasa con la función arcotangente o con la relación arcotangente, ¿cierto? De nuevo, arc tangente de x, ¿cierto? O tangente a la menos 1, bueno, ya había explicado esto de aquí. Y la gráfica sería algo parecido a esto. Ahora, de nuevo, para esta función arcotangente no vamos a poder graficar todas porque esto de aquí no es una función, pero si nosotros hacemos una restricción, que en este caso sería desde menos pi medios hasta pi medios, vamos a obtener esta gráfica que está acá, ¿sí? Vamos a obtener esta gráfica que está aquí. De igual manera, ¿cierto? Para ya hablar de la función tangente, hacemos esa restricción, como comentaba, desde menos pi medios a pi medios. Y una vez que tengo eso, ya tengo aquí la gráfica denotada por esto que está aquí, pues no, desde menos pi medios a pi medios. Y solamente sería válido este pequeño tramo de la función, ¿sí? O de la relación que estaba en la gráfica anterior. ¿Qué más podemos denotar o delimitar aquí? Bueno, como comentaba en las anteriores, tengo que aprenderme esta función. Aquí podemos decir que tiene dos asíntotas. Una asíntota en el valor de pi medios, otra asíntota en menos pi medios, ¿sí? Es una función acotada, bueno, en pi medios y menos pi medios. El único corte en x sería, en este caso, en el punto cero. Y ahí el resto, bueno, está fácil de aprenderse, pues no está fácil de anotarla, ¿sí? La misma idea para las funciones recíprocas. Bueno, primero la relación arco-cotangente y para la relación arco-cotangente asimismo tenemos arco-cotangente como habíamos delimitado y la gráfica sería en este caso la siguiente, pues no, está parecida a la anterior.
pero ahora en este caso sería decreciente. Ahora, para esta función arco cotangente, lo que vamos a hacer es delimitar a todo esto desde cero, bueno, aquí se supone que está el cero, hasta pi, ¿ok? Al hacer la delimitación desde cero hasta pi, lo que vamos a obtener es justamente este gráfico que está aquí, ¿sí? Solamente esta parte de la gráfica. El resto no la voy a tomar en cuenta o no la voy a eliminar, o la voy a eliminar para decir que estamos hablando ahora de una función. Si solamente tomo en cuenta esto, solamente tomo en cuenta esta parte de la función o esta parte de la relación, perdón, ya vamos a hablar de una función, pues, ¿no? Entonces, así mismo, pues, ¿no? Hacemos, restringimos el dominio para entre 0 y pi, entonces obtenemos la función arco cotangente. Y ahí lo que comentaba, pues, ¿no? Tenemos una gráfica parecida a esto y aquí tenemos nuestra asíntota. Bueno, en este caso se podría decir que tenemos dos asíntotas en el valor de pi y en el valor de cero, pues, ¿no? Asimismo podemos decir que es acotada y ahora el punto o el punto que choca con el eje de las y se podría decir que en este caso sería pi medios. Nada más, ¿sí? Asimismo, con la función o la relación arco-secante, ¿sí? Para la relación arco-secante, la misma idea. Tenemos aquí su gráfica, ¿ok? Tenemos aquí su gráfica. Y asimismo, vamos a delimitar a esta función arco-secante en dos valores, pues, ¿no? Vamos a delimitar esto entre cero y pi, ¿sí? Vamos a delimitar esta función entre cero y, bueno, aquí está pi medios. Se supone que por aquí está el valor de pi. Y la única gráfica que vamos a tener sería en este caso desde aquí hasta acá, con una asíntota en medio y desde aquí hasta acá, ¿sí? Esta va a ser nuestra delimitación para la función arco secante, ¿ok? Nosotros esto es lo que vamos a graficar para decir que estamos hablando de una función trigonométrica inversa y ya no estamos hablando de una relación. Entonces, la función arco secante, bueno, así mismo, pues, ¿no? Vamos a delimitar el intervalo entre 0 y pi medios, sí, perdón, entre 0 y pi, menos el valor de pi medios. ¿Por qué decimos menos el valor de pi medios? Porque obviamente en pi medios vamos a tener esa asíntota, pues, ¿no? Entonces, el gráfico sería algo más o menos así, pues, ¿no? Como comentaba, aquí pasamos por 1, acá también está el punto -1, y tenemos nuestra gráfica con una asíntota central en pi medios, pues, ¿no? Y de nuevo, al igual que en las otras funciones inversas, tengo que aprenderme este gráfico que está acá. ¿Y para qué me servirá aprenderme este gráfico? Para poder aplicar todas las técnicas de graficación que ya hemos venido haciendo. Y aquí, bueno, no voy a ahondar mucho en esto porque sería prácticamente repetir lo mismo, pues, ¿no? En base a esta gráfica ya conocida, voy a aplicar o voy a tener que decir todos los movimientos, pues, ¿no? Más uno, que sube uno, menos uno, baja uno, dentro del argumento del resto uno se mueve a la derecha, le saco valor absoluto, todo lo que está abajo pasa arriba, bueno, todas las mismas técnicas de graficación que ya hemos venido haciendo. Y por último, con la función o con la relación arco cosecante, ¿sí? Aquí vamos a tener la misma idea, tenemos que se define como arco cosecante y la gráfica sería algo parecido a lo que está acá, ¿sí? Y asimismo, para poder hablar de una función arco cosecante, tenemos que restringir aquí en este caso nuestro dominio. ¿Y cuál sería aquí la restricción que tenemos para este dominio? Bueno, sería desde pi medios, desde menos pi medios, bueno, aquí estaría el valor de menos pi medios hasta pi medios, ¿sí? Hasta pi medios. ¿Ok? Entonces, lo único que vamos a graficar en este caso sería desde aquí hasta acá, y aquí también vamos a graficar desde aquí hasta acá, ¿sí? Esta sería nuestra gráfica para la función arco cosecante, ¿sí? Y asimismo aquí estamos en el punto 1, y acá también está, perdón, aquí menos 1, y acá en el punto 1. Y esta sería la gráfica para la función arco coseno, ¿sí? Y asimismo, bueno, sería la restricción desde menos pi medios a pi medios sin contar este valor de cero, porque si podemos observar aquí tenemos una asíntota, justamente en el punto de cero. Y nada más, eso sería todo. Y bueno, aquí podemos decir, pues no, vamos a delimitar nuestro dominio, como comentaba, desde menos pi medios a pi medios, menos ese valor de cero. Y la gráfica, bueno, tendríamos algo parecido a esto, ¿sí? Entonces, de nuevo, aquí tenemos nuestra asíntota. Aquí este valor se supone que es el punto 1 y acá se supone que estamos en el punto -1. Y de nuevo, repito y comento,
lo que tenemos que hacer ahora es aprendernos estas gráficas, ¿sí? Al igual como hemos venido aprendiendo todas las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas, todas las funciones cuadráticas, cúbicas, valor absoluto, todas esas funciones que nos hemos ya aprendido, tenemos que aprendernos ahora las funciones que están acá para poder aplicar todas las técnicas de graficación que ya hemos venido realizando, ¿sí? Esa prácticamente es la idea, ¿sí? Nada más. Lo único que tenemos que hacer es aprendernos eso para poder graficar, ¿sí? Bueno, como comentaba, no voy a ahondar mucho en esta parte de gráficos, sino más bien vamos a hacer ejercicios de aplicación con respecto a estas funciones inversas, estas funciones trigonométricas inversas, para ver qué nos podrían preguntar en estos casos, pues, ¿no? Por ejemplo, vamos acá a tener un primer ejercicio, dice, determina el valor de la tangente de x de tal manera de que x es igual al arcoseno de menos 15/17 y dice pi menor o igual, x menor o igual a 3 pi medios. Bueno, vamos a ver qué quiere decir todo esto que está acá, pues, ¿no? Primero, vamos a ver lo siguiente. Si a mí me dicen o sea, me preguntan la tangente de x, si a mí me preguntan en este caso la tangente de x, yo ya sé, por lo que había comentado al inicio de la clase, de que esta x que está aquí va a ser un ángulo, ¿ok? Va a ser un ángulo. Y acá en esta segunda expresión me lo afirma. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente yo tengo que x va a ser igual al arcoseno de menos 15/17. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este de nuevo va a ser el mismo ángulo, obviamente, ¿verdad? Porque la respuesta de una función inversa me va a dar un ángulo, ¿ok? Y acá el argumento va a ser un número cualquiera, ¿ok? Listo. Y ahora, ¿qué quiere decir esto que está acá? Que x se encuentra entre pi y 3 pi medios. Entonces, si nosotros hacemos el plano, ¿verdad? Hacemos el plano polar. Aquí tenemos 0, aquí es 90. Aquí es 180, acá es 270 y por acá sería 360. Que es lo mismo que yo diga, bueno, 0, acá en realidad 90 también lo puedo dejar como pi medios, acá 180, ya sabemos que esto es igual a pi, 270, en este caso es 3 pi medios, y 360 sería en este caso 2pi, ¿ok? Entonces me dice que este x, que ya sabemos acá que es un ángulo, ¿verdad? Ese x es un ángulo, se encuentra entre pi y 3 pi medios. Es decir, que se encuentra entre este valor de pi y este valor de 3 pi medios. Es decir, que se va a encontrar justamente en esta región. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ese ángulo que me está diciendo, este ángulo x que está acá, se encuentra justamente acá en este tercer cuadrante. Entonces, esta parte que me acaban de decir acá solamente es para decirme que ese ángulo x se encuentra en el tercer cuadrante. Nada más, ¿sí? Y es por eso que aquí el arcoseno es negativo, ¿sí? Porque en el tercer cuadrante hay que recordar que solamente la función tangente con su recíproca, es decir, la cotangente, son positivas. El resto son negativos. Es decir, que el seno de esa función va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí, ¿cómo puedo, y una vez que hemos hecho el análisis, cómo hacemos el procedimiento para resolver esto? Pues, ¿no? Tenemos en este caso, voy a copiar esa misma expresión, yo tengo aquí en este caso, x va a ser igual al arcoseno de menos 15/17. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer acá? Bueno, vamos a ponerlo un poco más separado. ¿Qué es lo que se debe hacer aquí? ¿Cómo yo puedo eliminar esta función arcocoseno? ¿O cómo yo podría despejar esa función arcocoseno? Al igual que en los ejercicios anteriores, de los capítulos anteriores de cuadráticas, cúbicas, de logaritmos, bueno, todo lo demás, todo lo que se hace de un lado de la ecuación también se debe hacer del otro lado de la ecuación. Y en este caso vamos a aplicar el concepto de la función o de la composición de funciones. Que si yo tengo, por ejemplo, f en composición con su inversa, se elimina y me queda como resultado esta x que está acá. O lo contrario, si yo tengo la función inversa y hago composición con su función original, de nuevo se elimina y me va a quedar el valor de x que estaba aquí, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? A ambos lados de la ecuación voy a hacer la composición, en este caso voy a colocar la función seno, la función seno, ¿y qué es lo que ocurre? Bueno, esta función seno con este arcoseno se simplifica y me quedaría simplemente que el seno de x va a ser igual a menos 15/17. ¿Sí? Y bueno, este menos que está aquí, bueno, simplemente me está indicando o comprobando o confirmando de que nos encontramos
en el tercer cuadrante, porque en el tercer cuadrante solamente es positivo la tangente y la cotangente. Ahora sí, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo yo puedo determinar la tangente de X si solamente tengo esta información que está acá? Esto aquí es súper sencillo. Lo que debemos hacer en este caso, bueno, es simplemente ayudarnos de un triángulo rectángulo, porque el triángulo rectángulo es que nacen todas las funciones trigonométricas. Aquí el 90 grados, vamos a suponer que aquí está mi ángulo X, y seno, ¿a qué es igual el seno? El seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, ¿ok? Entonces, el lado opuesto, pues podría decir que es igual a 15, y su hipotenusa es igual a 17. Este signo que está aquí, como repito, no le estoy prestando atención, no lo estoy considerando porque solamente me indica que nos encontramos acá en el tercer cuadrante. Nada más, ¿sí? Entonces, de este triángulo que está aquí, de este triángulo rectángulo, aplico el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Aquí digo que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual, bueno, vamos a decir que este sea A, el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, pues no. Como yo quiero en este caso saber cuánto es este valor de A, despejo, y bueno, fácil, aquí simplemente me queda h cuadrado menos a al cuadrado, perdón, era A, ¿verdad? Ahí sí. Al cuadrado va a ser igual a h cuadrado menos al cuadrado, donde en este caso el valor de A va a ser igual a la raíz de 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado, ¿sí? Y bueno, aquí yo podría ir resolviendo, pues no, 17 al cuadrado, bueno, tengo que hacer esa simple multiplicación y decir en este caso 17 por 17, que serían 289 menos 15 al cuadrado, que sería 15 por 15, que es 225. 225. Entonces, 289 menos 225 sería en este caso 64 y la raíz de 64 sería 8, pues no. Entonces aquí sabemos que este valor es 8. Este valor de A aquí sería 8. Y nada, bueno, fácil. Como a mí me preguntan o a mí me dicen que la tangente de X, ¿cuánto será? La tangente yo ya sé que es igual al opuesto sobre el adyacente. ¿Ok? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces en este caso, la tangente de X va a ser igual al opuesto, que sería 15, sobre el adyacente, que sería 8. Y listo, en este caso ya tengo aquí la respuesta de 15 octavos. ¿Sí? Y esa sería mi solución. Nada más. ¿Sí? Ahora, como estamos en el tercer cuadrante, estamos hablando de un ángulo que se encuentra en el tercer cuadrante, obviamente la tangente va a ser positiva. ¿Sí? La tangente aquí vamos a tener que es positiva, porque se encuentra en este tercer cuadrante. Entonces aquí nuestra respuesta sí se va a mantener positiva y va a ser en este caso 15 octavos. Nada más. ¿Ok? Y así de fácil yo tengo esta solución. Ahora, vamos a ver acá este siguiente ejemplo. Dice acá, bueno, si el ángulo θ se encuentra entre 0 y pi medio y ese ángulo es igual al coseno 3x, determina una expresión para seno del ángulo y la cotangente del ángulo. Entonces, bueno, la misma idea que en lo anterior. Vamos a ver qué sucede acá. El ángulo en este caso es el ángulo θ, ¿sí? Que estaría entre 0 y pi medios, ¿ok? Bueno, aquí simplemente lo que tendríamos que decir o lo que tendríamos que hacer es hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. El ángulo va a ser igual al arco coseno de 3x, ¿ok? En este caso, bueno, este es el ángulo y acá 3x sería el número. ¿Cómo simplifico esto o cómo despejo esto? Simplemente colocando la función original a ambos lados, es decir, aquí sería coseno de este ángulo y por acá diría coseno de todo esto que está por acá, pues, ¿no? Coseno con arco coseno se simplifica, de donde aquí me va a quedar, bueno, que el coseno del ángulo va a ser igual a 3x. Y de nuevo, ¿a qué es igual coseno? Bueno, entonces aquí hacemos o nos ayudamos de un pequeño triángulo. Aquí decimos que este va a ser para mí el ángulo. Y bueno, coseno, ¿a qué es igual? Bueno, coseno es igual a adyacente sobre la hipotenusa. Como aquí no tenemos ninguna división, vamos a asumir que esto está dividiéndose para 1, pues no. Entonces, el adyacente va a ser aquí en este caso 3x y la hipotenusa va a ser 1, ¿sí? Y bueno, no hemos hecho este análisis, pero que se encuentre entre 0 y pi medios, que se encuentre entre 0 y 90, nos está diciendo que todo esto se encuentra en el primer cuadrante, ¿sí? Este ángulo se encuentra en el primer cuadrante donde todas las funciones trigonométricas van a ser positivas. Entonces aquí no habría ningún problema.
Ahora, bueno, haciendo el mismo análisis que en el ejercicio anterior, vamos a decir que este es el cateto A, bueno, no importa la letra que sea. Aquí decimos, pues la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cuadrado más b al cuadrado. Despejo en este caso el valor de A, bueno, aquí serían simplemente h cuadrado menos b cuadrado. Reemplazando esto sería 1 al cuadrado es 1, menos 3x y todo esto al cuadrado. Entonces este valor de a va a ser la raíz de 1 menos 3 al cuadrado es 9, x al cuadrado. ¿Sí? Ahí tendríamos ya el valor de a. Ahora sí, ¿qué es lo que nos preguntan? Una expresión para el seno del ángulo. Entonces fácil, yo puedo decir que el seno del ángulo, aquí es igual el seno del ángulo, al opuesto, que bueno, en este caso sería a, aquí sería la raíz de 1 menos 9x al cuadrado, sobre la hipotenusa, que sería en este caso 1. O que simplemente yo digo seno del ángulo va a ser igual a la raíz de 1 menos 9x al cuadrado. Y ahí tengo la expresión para la función seno. ¿Sí? ¿Qué más me están preguntando? Para la función cotangente. Entonces yo digo que la cotangente de ese ángulo va a ser igual al adyacente sobre el opuesto. ¿Sí? El adyacente en este caso sería 3x sobre el opuesto que sería el valor de a. Bueno, el valor de a ya lo acabamos de determinar y sería 1 menos 9x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, una vez que estamos en ese punto, bueno, ya hemos terminado. Si es que deseo, lo puedo racionalizar. Si es que deseo, pues no, para no dejar raíces en el denominador. O si no, simplemente lo dejo ahí. Pues no, como no me piden simplificar nada, yo podría concluir en ese punto y decir, bueno, que 3x, bueno, aquí simplemente estaría copiando y aquí me quedaría esta respuesta. Dependiendo de las opciones que me den en el ejercicio o dependiendo de lo que me pidan, podría aquí seguir desarrollando esta expresión, pero bueno, aquí en este caso no me piden nada más y ya tendría mi solución. ¿Sí? Nada más. Así de fácil tendría esta respuesta. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a ver el siguiente ejemplo. Dice acá, sea f de x, arcoseno de 3x menos 2, una función de variable real cuyo rango se encuentra entre menos pi medios y pi medios, ambos incluidos, determina el dominio de esa función f de x. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso, pues no, lo que tendría que hacer es aplicar las técnicas de graficación correspondientes a la función arcoseno, ¿sí? Entonces, bueno, vamos aquí a graficar esa función arcoseno, ¿sí? Recordando cómo sería aquí la función arcoseno, bueno, en este caso vamos a delimitar, vamos a colocar o vamos a suponer que aquí tenemos, bueno, menos 1, aunque está un poco expandido esto, pero bueno, vamos a suponer que acá está el 1, vamos a suponer que por acá está el menos pi medios y que por acá se encuentra el pi medios, bueno, algo así. Ahí en su cuaderno de cuadros les ha de salir mucho mejor. Ok, bueno, me salió un poco chueco. Bueno, vamos a suponer que ahí está, pues no. Ahí está nuestra función arcoseno de x. Entonces, aquí sería, pues no, y igual a arcoseno de x. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? De nuevo, aplicando las técnicas de graficación. Aquí yo tengo, en este caso, lo que tendría que hacer, pues no, yo tengo y igual a arcoseno de 3x menos 2. Entonces aquí yo tendría, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en el interior del argumento? Eh, Saco factor común 3, es como que yo tenga arcoseno, ¿verdad? De 3 por x menos 2 tercios, ¿ok? Y ahora sí, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que se está haciendo dentro del argumento? Primero a la x le estamos restando 2 tercios y luego estamos multiplicando por 3, ¿sí? Aquí sería x menos 2 tercios. Entonces, al multiplicar por 3, ¿qué es lo que sucede? Hay una compresión horizontal y al moverlo, perdón, y al restarle 2 tercios, se mueve esto 2 tercios a la derecha. Aplicamos esto en sentido inverso, ¿cierto? Es decir, que primero aplicamos este proceso y segundo aplicamos este proceso que está por acá. Entonces, ¿qué nos va a dar acá como resultado? Bueno, en este caso nos daría como resultado, bueno, primero tenemos que hacer esa compresión horizontal. Entonces, ¿qué resultaría aquí en este caso? Bueno, vamos aquí a dibujar esto
lo más exactos posible. Aquí me olvidé de colocar la gradilla o la malla para ayudarme. Bueno, aquí, ¿qué es lo que necesitaría? Si es que antes yo llegaba acá a -1, ya no voy a llegar a -1, sino que ahora al hacer esa compresión horizontal 3 veces, ya no voy a llegar a 1, sino que ahora voy a llegar hasta -1/3. -1/3 y acá voy a llegar hasta 1/3. En la parte vertical se mantiene lo mismo, acá se podría decir que sigue estando en pi medios y acá se podría decir que sigue estando en menos pi medios. Entonces, bueno, aquí esperemos que me salga un poco bien la gráfica. Y bueno, vamos a suponer que ahí estaría. Pues no, vamos a suponer que ahí estaría la gráfica bien dibujada. Pues no. Listo, ya hemos hecho el primer paso. Aquí tenemos hasta este punto la función y igual al arco seno de 3x. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que mover a toda la función 2/3 unidades hacia la derecha. Entonces, en este caso, de igual manera, vamos aquí a graficar esto. A ver, perdón, bueno, vamos a suponer que ahí está recto. A ver, vamos a hacer un poco más a la derecha. Y bueno, ahí sí. Eje X, eje Y, bueno. Y ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, si antes estaba en 1/3, 1/3 sería mover todo esto, pues no, es decir, sumarle 2/3, es decir, -1/3 más 2/3, aquí sería -1 más 2, aquí sería 1/3, pues no, ahora este punto va a estar en 1/3. Y el siguiente punto que está en 1/3 positivo sería 1/3 más 2/3, aquí sería 3/3, que sería 1. Entonces acá vamos a llegar hasta el punto 1. Y listo, obviamente el punto central que es 0, bueno, sería 0 más 2/3, bueno, 0 más 2/3 sería simplemente 2/3. Entonces aquí vamos a suponer que está el 2/3. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Asimismo, tenemos aquí el menos pi medios, por acá tenemos el pi medios positivo, y entonces aquí nos va a quedar, pues no, desde este punto acá a este punto, y vamos a tener algo parecido a esto, ¿sí? Algo parecido a esto, nada más. Y finalmente ya tengo todo. Pues no, bueno, vamos a leer nuevamente aquí el problema, solamente para comprobar. Dice, sea una función de variable real cuyo rango está entre menos pi medios y pi. Efectivamente, entre menos pi medios y pi, está todo correcto. Determina el dominio de la función. Bueno, fácil, el dominio en este caso, el dominio de esa función va a ser igual al intervalo entre 1/3 positivo hasta 1. Y eso sería todo, ¿sí? Aquí en este caso ya hemos determinado este intervalo o este dominio para esta función inversa. Nada más. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, de tantas gráficas que me estoy aprendiendo, o de tantas gráficas que tengo que aprenderme, yo me olvido o yo no sé cómo realizar esta gráfica de la función de seno inverso, del arco seno? Me olvido, así de simple me olvido, o sea, no sé cómo hacerlo. Entonces, en el peor de los casos que yo me olvide de esta gráfica base y yo no pueda aplicar las técnicas de graficación que he aplicado en este momento, lo que podría hacer también es lo siguiente, pues, ¿no? Vamos a hacer aquí otro proceso alternativo. Yo tengo en este caso y igual a arco seno de 3x menos 2. Entonces, si es que yo me olvido, como comentaba, pues no, de graficar la función arcoseno, por lo menos tengo que acordarme, pues no, cuánto sería el gráfico de la función seno. Entonces, aquí lo que podría hacer es aplicar la función inversa, despejar en este caso el valor de x, bueno, seno con arcoseno se simplifica, y aquí me quedaría que el seno de y va a ser igual a 3x menos 2. Este 2 que está sumando, perdón, que está restando lo paso a sumar, seno de y más 2 es igual a 3x, y este 3 que está multiplicando lo paso a dividir. Seno de y más 2 sobre 3 va a ser igual a x. Finalmente, entonces, ¿qué diría? Que la función inversa, ¿verdad? Va a ser igual al seno de x más 2 sobre 3. O que es lo mismo que yo tenga, que la función inversa va a ser igual a 1/3 del seno de x más, bueno, este 3 que está aquí o este 1/3 que está acá se distribuye para los dos valores, pues no, 1/3 por seno de x y 1/3 por 2, bueno, 1/3 por 2 es 2/3. Entonces aquí me quedaría
más 2 tercios. Y ahora sí, si es que yo no tengo la capacidad o no puedo o se me olvida, como comentaba, esta gráfica que está aquí, si es que a mí se me olvida esta gráfica que está acá, simplemente lo que podría hacer es sacar la función inversa, el proceso de la función inversa, que ya también lo hemos visto en clases anteriores, y graficar esto si se podría, pues, ¿no? Entonces comenzaba o comienzo a hacer, pues, ¿no? Es la función seno, entonces aquí tengo x, aquí tengo y, la función seno si me la tengo que aprender o si me la tengo que saber, pues, ¿no? Simplemente la función seno. Aquí es 2pi, aquí es pi, aquí está acotada entre 1, acá entre -1, ¿cierto? Y esta función seno, ¿qué es lo que le pasa? La vamos a multiplicar primero por un tercio. Entonces a esa función seno la multiplico por un tercio, es decir, que ya no voy a llegar hasta 1. Bueno, aquí al multiplicar por un tercio, ¿qué es lo que ocurre? Hay una compresión vertical, ¿cierto? Ya no llego hasta 1, sino que ahora llego hasta un tercio. Y acá también llego ahora hasta menos un tercio. Y asimismo grafico la función seno, 2pi y pi. ¿Ok? Acá asimismo, acá tenemos eje X, pues no. Y listo. ¿Y qué más? Ahora finalmente tengo acá más 2 tercios. Y al colocar aquí más 2 tercios, bueno, simplemente sube 2 tercios unidades hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, al subir 2 tercios unidades hacia arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, simplemente diría, pues no, ya no voy a estar en un tercio más 2 tercios, bueno, se hace 1, y menos un tercio, aquí me faltó, es 3, y menos un tercio más 2 tercios se hace un tercio, ¿sí? Entonces aquí va a estar el eje imaginario, el que habíamos hablado en la clase anterior, y aquí, bueno, sería de nuevo, aquí 2pi, aquí estaría pi, bueno, pi medios y 3 pi medios, pues no. Y estaría esto acotado entre un tercio y 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que diría yo acá? Pues no, como aquí me piden el dominio de la función original es igual al rango de la función inversa, y en este caso yo diría, pues no, que el rango de la función inversa es igual al intervalo entre un tercio y 1, ¿sí? Entre un tercio y 1. Y que justamente es lo mismo que está acá, pues no, entre un tercio y 1 el dominio del original, o lo mismo que yo diga que el rango de la inversa va a ser igual entre un tercio y 1. ¿Sí? Entonces, de cualquiera de las dos maneras me va a dar en este caso la misma respuesta. Cualquiera de las dos maneras que a mí se me haga fácil, yo podría resolver esto. ¿Sí? Nada más. Vamos a ver ahora otro ejemplo. ¿Ok? Dice acá, sean dos ángulos de medidas alfa y beta que están en el segundo cuadrante. Y bueno, aquí me dan las expresiones. Calcula el valor de coseno de alfa menos tangente de beta. Entonces nada, bueno, simplemente resolver como ya lo hemos resuelto. Aquí en este caso, bueno, diríamos, pues no, primero vamos a atacar el que está acá con alfa. Sería que alfa va a ser igual al arco seno de 3 sobre raíz de 11. Entonces, ¿qué diríamos acá? Para eliminar ese arcoseno, lo que simplemente haría es colocar a ambos lados su función inversa que sería seno. Seno con arcoseno se simplifica. Y aquí me quedaría entonces que el seno de alfa va a ser igual a 3 sobre raíz de 11. Entonces, de igual manera, vamos a ayudarnos con un triángulo rectángulo. Y en este caso aquí tendremos un ángulo de 90. Y vamos a suponer que este va a ser para mí el ángulo alfa. Y sabemos también que el seno va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el opuesto va a ser 3 y la hipotenusa va a ser raíz de 11. ¿Ok? Y aquí, bueno, la típica hay que completar todos los lados del triángulo simplemente aplicando el teorema de Pitágoras. Es decir, vamos a suponer que este valor es el, bueno, valor de A. Y aquí tenemos, pues, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado. Donde aquí yo despejo A y esto va a ser la raíz de hipotenusa al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, a ver, entonces aquí me queda que el valor de A va a ser igual a la raíz de la hipotenusa, que es raíz de 11 al cuadrado, menos el valor de B, que sería en este caso 3 al cuadrado. Entonces simplemente nos quedaría 11 menos 9, y aquí sería que este valor de A es raíz de 2. Y ya tenemos entonces todos los valores para este triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué sucede con la siguiente expresión? La misma idea. Entonces aquí tenemos que beta va a ser igual al arco coseno de menos 2 sobre raíz de 5. Entonces, bueno,
Aquí, bueno, no aclaré esto, pero ¿por qué aquí es positivo? ¿Por qué el seno es positivo? Porque obviamente nos encontramos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante la función seno con su recíproca es positiva. Y acá ¿por qué es negativa? Porque bueno, en el segundo cuadrante la función coseno es negativa, pues no solamente es positiva la función seno. Entonces este menos es simplemente para aclararnos o para confirmarnos que sí efectivamente nos encontramos en este segundo cuadrante. Nada más. Bueno, de nuevo, aquí cómo elimino este coseno, bueno, perdón, cómo elimino este arco coseno, pongo coseno a ambos lados, este coseno con este arco coseno se simplifica, y lo que quedaría es que el coseno de beta va a ser igual a menos, bueno, aquí sería menos 2 sobre raíz de 5, ¿sí? Entonces, de nuevo, me ayudo con un triángulo rectángulo, y aquí me quedaría entonces aquí, bueno, 90 grados. Coseno, bueno, aquí sabemos que el coseno es adyacente sobre la hipotenusa. La adyacente aquí en este caso, bueno, suponiendo que este es el ángulo beta, el adyacente aquí sería 2 y la hipotenusa aquí sería raíz de 5. Sí, vamos a decir que, bueno, acá este lado también se llama A. Bueno, no importa, como es un triángulo diferente, no importa las variables que yo le quiera dar, A, B, C, la letra que se me ocurra, pues no. Eso no importa en este caso. Entonces, de nuevo, aplico el teorema de Pitágoras, perdón, a este triángulo rectángulo. Aquí sería h cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Despejo este valor de a y sería h cuadrado menos b cuadrado. ¿De dónde? Aquí en este caso sería que la hipotenusa es raíz de 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y bueno, aquí ya tenemos fácil. Aquí sería 5 menos 4 y donde esto sería raíz de 1, que finalmente esto sería 1. Ahora sí, una vez que tengo todos los valores, me preguntan o me piden calcular el coseno de alfa menos la tangente de beta. Entonces, el coseno de alfa, bueno, vamos a poner menos la tangente de beta de una vez. ¿Cuánto sería el coseno de alfa? El coseno sabemos que es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, la adyacente para acá, para este ángulo alfa, sería A. Bueno, A ya sabemos que es raíz de 2 sobre la hipotenusa que es raíz de 11. Pero, aquí viene el gran pero, como estamos nosotros trabajando en el segundo cuadrante, no hay que olvidarse nunca de esto, como estamos en el segundo cuadrante, el coseno va a ser en este caso negativo, ¿sí? Toda esta respuesta es negativa. Acá sería menos la tangente de beta. Entonces, en este caso, la tangente de beta sería el opuesto sobre el adyacente. El opuesto en este caso sabemos que es 1, ¿cierto? Sabemos que acá el valor de A nos dio 1, sobre el adyacente, en este caso el adyacente que sería 2. Y de nuevo, en este caso, la tangente que se encuentra en el segundo cuadrante, como estamos hablando del segundo cuadrante, esto también va a ser negativo. Y listo, eso es todo lo que tenemos que considerar. ¿Ok? Y bueno, aquí ya terminando de resolver esto para dar una respuesta que sería menos raíz de 2 sobre raíz de 11. Menos por menos sería acá más un medio. Y esta sería mi solución. ¿Ok? Nada más. Esta sería mi solución. Obviamente aquí podría racionalizar, podría aquí seguir resolviendo esta suma de fracciones. Bueno, aquí depende las opciones que me den en el ejercicio. Como este ejercicio no tiene ninguna opción, simplemente lo voy a dejar ahí porque no me piden que haga nada más. Pues no solamente me piden calcular el valor numérico de estas expresiones. Nada más, ¿ok? Bueno, y eso sería prácticamente todo. Vamos a ver ahora acá el siguiente ejemplo. Dice, calcular el valor del seno del arco tangente de menos 5 tercios para este ángulo que está acá de, bueno, aquí nos dice que todo esto se encuentra entre menos pi medios y pi, ¿sí? Vamos a ver cómo podríamos resolver este ejercicio que está acá. Entonces, de nuevo, pues, ¿no? Se supone que el seno de algo, ¿ok? El seno de algo, todo este algo que está aquí debe de ser un ángulo, ¿ok? Debe de ser un ángulo. Entonces vamos a decir, pues no, el seno de un ángulo, vamos a decir que el ángulo sería alfa, por inventarme un valor, pues no, tiene que ser a algo, pues no. Entonces este ángulo que está aquí, vamos a decir que alfa va a ser igual a todo lo que está allá adentro, pues no. Arco tangente de menos 5 tercios. Y que ese alfa, ¿verdad? Se supone que todo esto que está aquí es el mismo ángulo, ¿verdad? Es la misma expresión. Sería, o aquí nos está diciendo,
que ese ángulo que me estoy inventando ahora, o le estoy dando letras ahora, que sería alfa, ese alfa que está aquí se encuentra entre pi medios y pi. Si se encuentra entre pi medios y pi, quiere decir que se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces, si se encuentra en el segundo cuadrante, la única función trigonométrica que son positivas en el segundo cuadrante son las funciones seno y la cosecante, que es su recíproca. Es por eso que aquí nos dicen que este resultado va a ser negativo. Nada más, ¿sí? Entonces, la misma idea que en los anteriores. Parecía un poco difícil, pero bueno, simplemente es interpretar bien lo que nos están preguntando, lo que nos están diciendo. Entonces, primero vamos a trabajar con esa expresión, pues, ¿no? Que alfa va a ser igual al arco tangente de 5 tercios, bueno, perdón, menos 5 tercios. Aunque bueno, este de valor negativo, como repito, solamente me sirve para saber que estoy en el segundo cuadrante nada más. Entonces aquí yo diría, pues no, que la tangente del ángulo a ambos lados, tangente con arco tangente se elimina. Y aquí me quedaría entonces que la tangente de ese ángulo va a ser igual a menos 5 tercios. De nuevo, me ayudo con un triángulo rectángulo en donde aquí yo voy a decir que este va a ser el ángulo alfa. Y aquí diría, pues no, se supone que la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Entonces el opuesto a este ángulo va a ser 5 y el adyacente a ese ángulo va a ser 3, ¿sí? 5 tercios. Entonces aquí me faltaría esta hipotenusa. ¿Cómo calculo esa hipotenusa? Bueno, de nuevo con el triángulo perdón, el teorema de Pitágoras aplicado en el triángulo rectángulo, sería hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esa hipotenusa al cuadrado que sería 25 más 9. Y aquí, bueno, tendría que colocar la raíz de 25 más 9. 25 más 9 es 34. ¿Sí, no? Sí, está bien. La raíz de 34. Bueno, la raíz de 34 no es exacta, entonces no podríamos colocar algún valor. Bueno, ¿qué es lo que me preguntaban? El seno, calcula el valor de el seno de ese ángulo. Pues no, entonces, bueno, fácil. A mí me preguntan, bueno, vamos a hacerlo por acá. A mí me preguntan el seno de ese ángulo que yo le he denominado alfa. Entonces aquí diría el seno de ese ángulo, bueno, sería el seno, sería el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, la respuesta, la solución sería el opuesto que es 5 sobre la hipotenusa que es 34. Y bueno, aquí terminaría yo con mi ejercicio. Como no me dan opciones, no puedo saber si es que hay que racionalizarlo o no, pero bueno, si es que lo quiero racionalizar, simplemente pondría acá, pues no, raíz de 34, para que no me queden las raíces en el denominador. Y bueno, sería 5 raíz de 34 sobre 34. Y ahí sí no podría ser nada más, y aquí me quedaría mi solución. ¿Ok? Y eso es todo. Así de fácil se resuelven este tipo de ejercicios con funciones trigonométricas inversas. Simplemente hay que entender lo que me preguntan y hay que saber lo que me están diciendo, pues, ¿no? El resto es súper fácil, el resto es la misma idea. Es la misma idea para todos los demás ejercicios. Vamos a ver acá el siguiente ejemplo. Dice, sea la función dada por, bueno, todo lo que está ahí, cuyo rango es el intervalo entre 0 y 1, determine de ser posible su dominio y la regla de correspondencia de su inversa, ¿sí? Entonces, la misma idea. Primero yo necesito saber cuál es la función arco-coseno. Bueno, tengo que acordarme, pues, ¿no? Tengo que saberme esa gráfica. Entonces, vamos a comenzar con eso de ahí. Primero sería, bueno, vamos aquí a dibujarla. X, acá sería Y. Y bueno, aquí vamos a colocar bueno, antes de seguir vamos a colocar los valores. Vamos a ver si ponemos esta línea un poco más abajo para que me quede lo más detallada posible. Perdón, ahí. Entonces, para esta función arco coseno o coseno inversa, habíamos quedado que partíamos aquí de 1. Acá vamos a suponer que está el menos 1. Aquí vamos a suponer que está el pi medios y vamos a suponer acá que está el valor de pi. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, poníamos o partíamos de este punto y bueno, más o menos ahí, ¿sí? Más o menos ahí estamos con nuestra gráfica, ¿sí? Más o menos en ese punto estamos con nuestra gráfica de coseno inverso o arco coseno. Aquí en este caso tendríamos y igual a arco coseno de x. Entonces, de nuevo, este es el primer paso fundamental para poder hacer este tipo de ejercicios, pues, ¿no? Saberse la gráfica base, pues, ¿no? Si no me la sé, tengo que aplicar la función inversa como hicimos en lo anterior.
Que bueno, aquí nos están pidiendo, pues no, ya la vamos a hacer igualmente. Pero bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Tendría que analizar qué pasa con esa función arco coseno. Entonces, aquí yo tengo y igual a arco coseno de x tercios más uno. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Es como que yo tuviera arco coseno, saco factor común un tercio, aquí me quedaría x más 3, ¿sí? Un tercio por x, x tercios. Y un tercio por 3, un tercio por 3, se simplifica y me queda simplemente uno como está ahí arriba. Y listo, entonces ahora sí, ¿qué se le hace al argumento? Al argumento, ¿qué es lo que le estamos haciendo? Primero, le estamos sumando 3 y una vez que le sumamos 3, lo estamos multiplicando por un tercio. ¿Ok? Entonces, al multiplicarlo por un tercio, vamos aquí a tener una expansión horizontal, ¿sí? Vamos a tener una expansión horizontal. Y aquí al sumarle 3 lo estamos moviendo 3 unidades hacia la izquierda. Entonces vamos a hacer eso primero, vamos a aplicar este primer proceso y luego aplicamos acá este segundo proceso. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Ahora sí vamos a hacer acá nuestra pequeña gráfica. A ver, vamos a hacer aquí más o menos así. Ahí. Entonces, primero, vamos a realizar este primer punto, a expandir esta función 3 veces, pues no. Es decir, que si antes yo llegaba aquí hasta 1, perdón, vamos a poner acá, si es que antes yo llegaba hasta 1, ahora voy a llegar, vamos a suponer que acá está el 3. Y si antes yo llegaba acá hasta -1, ahora voy a llegar hasta -3. Pero acá arriba, bueno, aquí sí se mantiene en pi medios y acá sí se mantiene en el valor de pi. Pero bueno, vamos a tener una gráfica. A ver, vamos más o menos así, pues, ¿no? Y sería algo así, perdón, más o menos así, con la expansión de 3, pues, ¿no? Y tenemos ahí la expansión. Sigue aplicando las mismas técnicas de graficación que ya hemos venido haciendo. Y luego, ¿qué sucede? Movemos 3 unidades a la función, 3 unidades a la derecha, ¿sí? Movemos 3 unidades a la derecha. Entonces, mi siguiente gráfica sería más o menos así, pues, ¿no? Aquí tendríamos el eje Y, acá el eje X, y diríamos lo siguiente, diríamos, ¿dónde está? Bueno, ay, perdón. Primero vamos a colocar acá, de -3 movido 3 unidades a la derecha, llegamos acá a -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos aquí. Acá se mantiene todavía el valor de pi y acá el valor de pi medios. Entonces, más o menos, vamos a hacerle con otro color. Aquí vamos a suponer que este es el -3. Y bueno, vamos a poner acá, pues, ¿no? Este punto que antes estaba en -3, al moverlo 3 unidades a la izquierda, vamos a estar ahora en -6. Entonces sería más o menos así, ¿ok? Este punto que antes estaba en 0, ahora va a estar en -3. Y este punto que antes estaba en 3, al moverlo 3 a la izquierda, nos queda en 0. Vamos a hacer esta gráfica y sería más o menos así, ¿ya? Bueno, aquí para darle valores o para darle nombre, aquí esto sería y igual a arco seno, perdón, arco coseno de 3x, perdón, de un tercio de x. Y esta gráfica que está acá ya sería, pues, ¿no? Y igual a arco coseno, ¿de qué cosa? De un tercio de x, bueno, de x tercios más uno, más rápido. De x tercios, de x tercios más uno. Ahí sí, ahí tenemos ya en este caso la función arco coseno de x tercios más uno. Ya aplicamos este primer paso y acá ahora sí aplicamos este segundo paso. Bueno, aquí me faltaría porque solamente me he enfocado en esta parte del argumento. A toda esta función la estamos multiplicando por 1 sobre pi, es decir que tenemos que multiplicar a todo el eje y. En este caso va a ser una compresión en el eje vertical, pues, ¿no? Entonces vamos aquí a dibujar esta última gráfica, justamente aquí, para que me entre en la pantalla. Ya, bueno, más o menos así. Aquí sería y, aquí sería x, ¿ok? Y bueno, ¿qué diría? Pues no, la misma idea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ahora
ya se supone que no vamos a llegar hasta pi, sino que vamos a multiplicar esto por 1/pi. Entonces, ¿qué tendría? Pues no, pi al multiplicarlo por 1/pi se simplifica y me quedaría simplemente 1. Y acá el valor de pi medios, que se supone que está aquí en el centro, pi medios multiplicado por 1/pi, se simplifica y ahora va a ser 1 medio. Entonces, vamos a poner, bueno, vamos a suponer que por aquí está el valor de 1 y por aquí está el valor de 1 medio, pues no. Aquí este es el -3, este es el -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si está bien. Y bueno, lo que nos quedaría sería finalmente acá un gráfico parecido a esto de aquí. Pues, ¿no? Aquí tenemos este punto, aquí se supone que en -3, aquí está el otro punto, y acá en 0, pues no, más o menos así. Y la gráfica sería algo parecido a esto, ¿ya? Y entonces efectivamente, pues no, aquí el rango para esta función es el valor, pues, o es el tramo entre 0 incluido a 1, que justamente es lo que me dicen acá en la gráfica. El rango es el intervalo de 0 a 1 incluido. ¿Y qué más? En este caso me piden el dominio, literal al dominio. Entonces aquí el dominio para esta función, ¿cuál sería? Bueno, simplemente sería desde -6 incluido hasta 0 incluido. Así de fácil tenemos aquí ya nuestra función, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer ahora el literal B, que nos preguntan, en este caso, la regla de correspondencia. ¿Y cómo sería calcular aquí la regla de correspondencia? Bueno, simplemente, bueno, la regla de correspondencia a la inversa. Pues no, ¿cómo calculo la regla de correspondencia a la inversa? Aplicando todo lo que ya sabemos. En este caso, primer paso, en lugar de colocar f de x, coloco y igual a 1/pi por arco coseno de x tercios más 1. ¿Qué más? Este valor de pi que está dividiendo lo paso a multiplicar, sería pi por y. Bueno, segundo paso es despejar x. Aquí me quedaría pi por y va a ser igual a arco coseno de x tercios más 1, ¿cierto? Para eliminar ese arco coseno, bueno, vamos a ponerlo más para acá, arco coseno de x tercios más 1. Para eliminar ese arco coseno, ¿qué es lo que hago? Coloco la función coseno a ambos lados. Acá también coseno a ambos lados. Y el coseno con el arco coseno se simplifica. De donde aquí me va a quedar en este caso coseno de pi por y, que va a ser igual a x tercios más 1. ¿Qué más? Este 1 que está sumando lo paso a restar. Entonces aquí sería el coseno de pi por y menos 1 igual a x tercios. Y finalmente este 3 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Sería 3 por el coseno de pi por y menos 1 igual a x. Para dejar expresado esto aquí de una mejor manera, este 3 lo multiplico uno con cada uno. Y aquí me quedaría entonces 3 por coseno de pi por y menos 3 por 1, 3, pues, ¿no? Y todo esto igual a x. Ahora sí, invierto todo y hago el cambio respectivo. En vez de colocar x, voy a colocar f a la menos 1 de x. Y en vez de colocar y, voy a colocar x. Entonces aquí me queda 3 por el coseno de pi por x menos 3. Y aquí ya tendría la regla de correspondencia de la función inversa. ¿Ok? Y nada, lo único que tendría que hacer acá es, si es que deseo, pues no, si es que yo no me acuerdo de la gráfica de esta función arco coseno, yo tendría que hacer o tendría que graficar la función inversa en este caso, tendría que graficar la función coseno, que bueno, aquí en este caso el periodo, como habíamos visto en la clase anterior, el periodo es 2pi sobre a, en este caso sería 2pi sobre pi, que bueno, el periodo sería simplemente 2. Entonces, esto está rápido, pues no, vamos a hacerlo aquí rapidito. Sería la función coseno, perdón, vamos a cambiar de color, x, acá y, aquí sería la función coseno, en este caso la función coseno, que ya no tendría un periodo de 2pi, sino que ahora tendría un periodo de pi, pues, ¿no? Perdón, un periodo de 2, aquí estaría 2, aquí la mitad estaría 1, aquí estaría 1 medio, y bueno, acá estaría 3 medios. Y acotado de nuevo entre menos 1 y 1. A esa función coseno de pi x, esta sería la función coseno de pi por x. Vamos a multiplicarla por 3, es decir, que ahora vamos a llegar hasta 3 y acá menos 3, ¿sí? Aquí tendríamos más o menos así, pues, ¿no? Más o menos así. Entonces acá vamos a llegar
hasta 3. Vamos a suponer que acá está el 3 y acá está, a ver, y aquí vamos a suponer que aquí está el -3 y por aquí está el 3. ¿Ok? Y bueno, sería más o menos así. Y aquí asimismo se mantiene en el punto 2, acá en el punto 1, acá en el punto 1 medio y acá en el punto 3 medios. Entonces, aquí esto sería el eje Y, acá el eje X, pues no. Y bueno, hasta este punto ya tendríamos la función 3 por el coseno, 3 por el coseno de pi por x. Y listo, finalmente a toda esta función le resto 3 unidades, ¿ok? Le resto 3 unidades. Ahora vamos a graficar rápidamente esto. Y bueno, le resto 3 unidades. Aquí le resto 3 unidades y sería, bueno, partiría en cero y sería más o menos así. Aquí sigue llegando a 2, bueno, se supone que se prolonga todo, pues no. Y aquí, bueno, estaría en cero y acá llegaría hasta -6, ¿sí? Entonces, bueno, si aquí me piden el dominio de la original, es igual al rango de la inversa. Y el rango de la inversa en este caso va a ser igual desde menos 6 a cero, que justamente fue lo que sacamos acá, pues, ¿no? De -6 a cero. Esto, repito, se lo tiene que hacer siempre y cuando yo no me acuerde, ¿sí? Yo no me acuerde de esta función inversa. Si yo no me acuerdo de hacer esta función inversa, lo que tendría que hacer es graficar la función original con todas las partes que ya conozco, con todas las técnicas de graficación que ya conozco de las clases anteriores, y ahora sí ya podría sacar el mismo valor, pues, ¿no? En este caso, el dominio del original vendría a ser el rango de la inversa, y el rango de la inversa, bueno, lo sacamos aquí en este punto. Pues no, así de fácil, con 3 pasos ya lo hicimos. Entonces, con cualquiera de las dos maneras, yo podría obtener esa misma solución, ¿sí? Nada más. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente ejemplo, ¿sí? Acá en este siguiente ejemplo tenemos la siguiente pregunta. Bueno, dada la función, bueno, me dan una función. Me piden acá identificar la proposición verdadera, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo paso a paso cómo se va o cómo podríamos ir resolviendo esto de aquí. Bueno, aquí súper fácil. Bueno, primero tenemos que ver, pues, ¿no? Que la función, bueno, podemos sacar la inversa para poder hacer esto más rápido, ¿sí? Y poder sacar esto de aquí, pues, ¿no? Tendríamos acá y igual a arco coseno, vamos a ponerlo más para acá, arco coseno de x medios. Entonces, para eliminar aquí este coseno, o este arco coseno, perdón, aplico coseno a ambos lados y coseno con arco coseno se elimina. Y aquí me quedaría entonces que el coseno de y va a ser igual a x medios. Este 2 que estoy dividiendo lo paso a multiplicar. Me queda 2 coseno de y igual a x. Y bueno, finalmente invierto todo. F a la menos 1 de x va a ser igual a 2 por el coseno de x. Y queda súper fácil, pues no, quedaría súper fácil esa solución. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Primero, literal, la vamos a ir resolviendo paso a paso, pues no, literal por literal. La función inversa, bueno, antes que nada, ¿por qué saqué la función inversa? Porque me di cuenta que en cada uno de los literales me preguntaban la función inversa, pues no, por eso saqué aquí la función inversa a esta función original que está acá. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace aquí? Pues no, primero sería evaluar, pues no, sería 2 por el coseno de, en vez de poner x, voy a poner pi sextos, aquí sería por el coseno de pi sextos. ¿Cuánto es el coseno de pi sextos? ¿Cuánto es el coseno de 30? El coseno de 30 es en raíz de 3 sobre 2. 2 por raíz de 3 sobre 2, mitad, mitad, y simplemente me queda raíz de 3. Acá me dice que es raíz de 3, entonces aquí sería verdadero, ¿sí? Entonces ahí tenemos en este caso la primera respuesta. Literal B, acá tenemos 2 por el coseno, acá sería de pi medios, entonces coseno de pi medios, ¿ok? Entonces aquí tenemos 2 por el coseno 90. El coseno 90 sabemos que es 0 y 2 por 0 es 0. Aquí me dice que es 1, obviamente esto sería falso, pues no. Literal C, aquí tenemos 2 por el coseno de pi cuartos. Coseno de pi cuartos, bueno, pi cuartos es 45 y el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 o 1 sobre raíz de 2, como lo quieran ver. 2 con 2 se elimina y aquí me queda raíz de 2. Aquí me dice que va a ser un medio, entonces obviamente es falso. Y bueno, si es que estamos esto, por cierto, si es que estamos haciendo esto en una lección o algún examen,
Si me piden la verdadera y ya el primer valor me dio verdadero, obviamente esta sería mi respuesta, pues no. Pero estoy haciendo todo porque estamos practicando, ¿cierto? Estamos aquí practicando para aprender cómo sería esto, pues no. El siguiente, ¿sí? Vamos a hacerlo por acá para que no se vea tan feo. Bueno, voy a copiar la función f a la menos 1 de x, era 2 por coseno de x. Y ahora sí, literal de, bueno, esto fue el verdadero, esto fue falso, y acá. Sería entonces para literal de 2 por el coseno, en este caso de 3 pi cuartos. 3 pi cuartos, coseno de 3 pi cuartos, esto sería 3 pi cuartos sería 45 en el segundo cuadrante. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que esto es 45 en el segundo cuadrante? Bueno, fácil, pues, ¿no? Bueno, aquí me estoy adelantando lo que vamos a ver en ecuaciones trigonométricas. Yo sé que 45 es pi cuarto, ¿cierto? Entonces yo digo aquí, este va a ser para mí 45, que es pi cuartos. Si yo tengo acá 90 sería 2 veces 45. 45 por 45 sería 90. O que es lo mismo que yo tenga 2 pi cuartos. Y si yo vuelvo a sumar otra vez 45, me va a dar por acá, ¿cierto? Acá sería 3 veces 45, o es lo mismo que yo tenga 3 pi cuartos, ¿sí? Un pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, acá sería 4 pi cuartos, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos, 7 y 8 pi cuartos, que 8 pi cuartos sería igual, cuarta 1, cuarta 2, igual a 2 pi, pues, ¿no? Entonces esa es una manera de ir contando dentro del plano de una manera un poco más rápida, ¿ya? Y bueno, 3 pi cuartos, como comentaba, 3 pi cuartos prácticamente es 45 en el segundo cuadrante, porque aquí yo puedo tomar esto a partir del eje horizontal más cercano, como habíamos visto en la primera clase de trigonometría, y es prácticamente 45 en el segundo cuadrante. Entonces, que a mí me pregunten, en este caso, pues no literal de 2 coseno de 3 pi cuartos, es lo mismo que me pregunten el coseno de 45, pero en el segundo cuadrante. Y bueno, coseno de 45 en el segundo cuadrante, como el segundo cuadrante solamente es positivo el seno, aquí sería negativo, ¿verdad? Menos, el coseno sería negativo, aquí sería menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, 2 con 2 se elimina, y bueno, la respuesta aquí sería menos raíz de 2. De acá me dice que es raíz de 2 positivo, entonces esto sería falso. ¿Ok? Y bueno, literal E, tengo acá 2 pi tercios, entonces aquí sería 2 por el coseno de 2 pi tercios. Entonces, de nuevo, pues no, haciendo rápidamente el plano, aquí yo diría un pi tercios es 60, 60, que es lo mismo que yo tenga pi tercios. Un pi tercios, 2 pi tercios sería por acá, que sería 120, ¿ok? 120 o 60 por 2, 120 sería 2 pi tercios. Que es lo mismo que yo tenga, o lo mismo que a mí me pidan, 60, porque 60 más 120 me da 180, ¿verdad? 60 en el segundo cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? 2 por el coseno de 60, ¿verdad? 2 por el coseno de 60, pero he evaluado esto en el segundo cuadrante. Entonces aquí tendríamos 2 por el coseno de 60 ya sabemos que es un medio, ¿sí? Entonces, en este caso, a ver, perdón que no está rayando la máquina, no sé por qué, no sé por qué, bueno, ya, ahí sí ya comenzó a rayar, ya. Entonces, coseno de 60, un medio, ¿sí? Coseno de 60 va a ser un medio, bueno, simplemente, bueno, como estábamos en el segundo cuadrante, esto va a ser negativo y se simplifica 2 con 2 y aquí me quedaría como respuesta menos 1. Y acá me dice que va a ser menos un medio, bueno, esto también es falso. Entonces, como habíamos quedado, la respuesta va a ser este primer literal A. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí me están combinando lo que ya hemos visto en la primera clase junto con lo que estamos viendo ahora de funciones trigonométricas inversas. ¿Ya? Eso sería todo prácticamente. Y vamos acá a resolver nuestro último ejemplo. Dice, sea teta la medida de un ángulo del primer cuadrante tal que, bueno, ahí me dan ese ángulo. Obtenga una expresión en términos de x para t igual a coseno del ángulo, coseno al cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo. Entonces vamos a ver qué podemos aquí obtener o resolver, pues, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué diríamos acá en este caso?
De nuevo, aquí tenemos que ver, bueno, ya nos indican que estamos en el primer cuadrante, es decir, que todos los valores que vamos a obtener van a ser positivos. Como estamos en el primer cuadrante, todo va a ser positivo, entonces no pasa nada en ese caso. Tenemos acá esta expresión, y al igual que en los ejercicios anteriores, decimos, pues no, que aquí tenemos el ángulo, y esto va a ser igual a arco tangente de X. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar esa tangente. ¿Cómo despejo ese arco tangente? Colocando tangente a ambos lados. Entonces, colocando tangentes a ambos lados, tangente con arco tangente se simplifica. Y aquí me quedaría entonces que la tangente del ángulo va a ser igual a X. Y ahora sí, una vez que estoy en ese punto, ¿qué yo digo? Me ayudo con un triángulo rectángulo, ¿verdad? Aquí vamos a colocar este triángulo rectángulo. Y bueno, aquí vamos a decir que este es el ángulo teta. Y decimos, pues no, que la tangente que es igual es el opuesto sobre el adyacente. ¿Ok? Entonces se supone que como no hay nada acá, vamos a suponer que está sobre 1. El opuesto aquí sería X y el adyacente aquí sería 1. ¿Cierto? Entonces aquí me falta la hipotenusa. Y de nuevo, por triángulos el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo, entonces, ¿qué se dice? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cada uno de los catetos al cuadrado, a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, bueno, para despejar aquí esa hipotenusa, simplemente me quedaría que la hipotenusa va a ser igual a la raíz de x al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería 1. Y ya tengo el valor ahí de la hipotenusa. Y eso sería prácticamente todo. ¿Por qué sería prácticamente todo? Porque ahora sí tengo que resolver lo que me preguntan, que sería ese valor de θ que es igual al coseno al cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo. Entonces, coseno al cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo, ¿qué diría? ¿Cuánto es el coseno? El coseno es adyacente sobre hipotenusa, es decir, adyacente que es 1, sobre la hipotenusa que acabo de calcular, que es raíz de x al cuadrado menos 1. Pero como estamos aquí al cuadrado, es decir, que todo esto que está acá tiene que estar al cuadrado. Menos, asimismo por acá, el seno que es igual al seno sería el opuesto, ¿cierto? El opuesto que sería x, sobre la hipotenusa que sería en este caso raíz de x al cuadrado más 1. Aquí no sé por qué le puse menos, aquí es más 1. Ok, asimismo, como estamos aquí hablando del cuadrado, aquí sería al cuadrado. Y listo, ¿qué es lo que resulta por acá? Bueno, simplemente sería 1 al cuadrado es 1, raíz con el cuadrado se simplifica y me quedaría x al cuadrado más 1, menos acá x al cuadrado, bueno, sería x al cuadrado, y acá raíz con el cuadrado también se simplifica y me queda x al cuadrado más 1. Suma de fracciones homogéneas, mismo denominador, lo único que tengo que hacer es restar, pues, ¿no? 1 menos x al cuadrado y acá x al cuadrado más 1, ¿sí? Y bueno, prácticamente ya está todo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta y analizando, es prácticamente lo mismo que la opción D. En el numerador tengo 1 menos x al cuadrado, 1 menos x al cuadrado, y en el denominador x al cuadrado más 1. Entonces acá también x al cuadrado más 1, o es lo mismo que yo tenga 1 más x al cuadrado. Por lo tanto, aquí ya tengo la respuesta y sería en este caso el literal D. Así de fácil ya podemos decir, pues, ¿no? Que sería nuestra solución. Y eso sería todo, ¿sí? Así de fácil sería todo, pues, ¿no? Y bueno, ya para la siguiente clase vamos a revisar el siguiente tema, que sería las identidades trigonométricas, ¿sí? De nuevo, la misma recomendación en todas las clases. Por favor, copien este ejercicio o traten de hacerlo primero. Una vez que se dan cuenta que no lo pueden hacer o que se les complica mucho, van y revisan la solución, ¿sí? Siempre hagan eso, por favor, para que puedan practicar. Pues no, porque de nada vale que yo me dedique a resolver 1000 ejercicios y solamente ustedes están viendo y viendo y viendo. Entonces esa no es la idea, sino que la idea es de que practiquen, pues, ¿no? Practicando se aprende, practicando y haciendo es que uno va aprendiendo, no solamente viendo lo que está en la pantalla nada más. Y bueno, vamos a quedar hasta ahí. Nos vemos la próxima clase. Estudien por favor. Chao, chao, pasen bien y nos vemos en el siguiente tema de identidades trigonométricas. Bye.